El positivismo es una corriente filosófica que se inicia a principios del siglo XIX, amparado bajo la idea que el único conocimiento que existe es el científico. El positivismo filosófico afirma que solo existe un método de conocimiento y es el método científico, por lo que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis. Se opone a todo tipo de esencialismo, no acepta ningún determinismo absoluto a priori. Para los positivistas, el término positivo significa preciso, cierto, real, útil, referido a una postura epistemológica que implica concebir toda la realidad, incluyendo la social, conformada por hechos contables empíricamente observables y medibles. Es decir, que los positivistas se basan en que lo real y lo existente es todo aquello que puede ser experimentado a través del método científico. Aunque el positivismo se nutrió con elementos del pensamiento antiguo, sus fuentes primordiales se cristalizaron en la filosofía moderna entre el empirismo de Francis Bacon con su teoría de ídolos que pretendía superar los errores que produce el conocimiento sensorial y el racionalismo de Renato Descartes, quien también le otorgó un lugar especial al papel de las matemáticas para el conocimiento de la realidad. El positivismo surge como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivo. El crecimiento de esta epistemología positivista es atribuido a las consecuencias de la Revolución Francesa, pues en este periodo nace la necesidad de estudiar científicamente al ser humano, lo que exigió por primera vez observar a la sociedad y al individuo como objetos, buscando una reorganización social, política y económica en el contexto de la Revolución Industrial y Francesa. Esta escuela epistemológica insurgió contra el criticismo trascendental de Kant, el idealismo objetivo de Hegel y Fichte, que pretendían superar el empirismo, y el racionalismo cartesiano. Insurgió también contra el materialismo mecanicista y contra el materialismo dialéctico e histórico. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX, Augusto Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, quien afirmaba que el conocimiento está limitado y que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia. También al filósofo francés Saint-Simon, el cual manifestaba que el progreso de la sociedad hacia un estado ideal se consigue con la ayuda del conocimiento científico. De igual forma, al filósofo alemán Immanuel Kant, quien refería que el entendimiento genera conceptos puros, provenientes de la razón y conceptos empíricos obtenidos a partir de la experiencia. Las características del positivismo son consideradas desde dos puntos de vista. Una como método, el cual se aplica a la investigación científica y filosófica. Y la otra como sistema, el cual comprende un conjunto de afirmaciones acerca del objeto de la ciencia. El positivismo es una epistemología híbrida que combina el racionalismo con el empirismo y la lógica deductiva con la lógica inductiva, por lo que identifica la realidad de manera objetiva y empírica. También ha sido denominado como hipotético deductivo, cuantitativo, empírico analista y racionalista. Los principios del positivismo se fundamentan en el rechazo a la metafísica y a toda proposición desvinculada de hechos contrastados, al rechazo a los juicios de un valor en cuanto no se apoyen certezas y leyes científicas, a la aceptación del empirismo como medio
para llevar a cabo observaciones sistemáticas y ciertas, con el fin de deducir conclusiones válidas. Para el positivismo, la realidad existe y es única. También separa el sujeto investigador del objeto de estudio. Además, es experimental, verifica las hipótesis, establece leyes. Y por último, usa técnicas cuantitativas. Auguste Comte es considerado padre del positivismo. Su famosa obra Curso de Filosofía Positiva, Comte tenía como tesis principal que la ciencia no debe especular, sino que debe limitarse a observar, medir, describir los objetos, los hechos de la realidad, que es infinita y por ello incognoscible. Para Comte, la historia del conocimiento ha pasado por tres estados o periodos: el teológico, el metafísico y el positivo. En el estado teológico, el hombre trata de explicar los fenómenos de la realidad mediante la acción de las fuerzas sobrenaturales. Este conocimiento es característico del conocimiento grecorromano y escolástico. En el estado metafísico se recurre a figuras metafísicas y abstractas como el espíritu universal para explicar la realidad. El hombre deja de creer en seres sobrenaturales y comienza a creer en ideas. A este estado correspondía el racionalismo, el empirismo idealista y el idealismo trascendental de Hegel y Fichte. Finalmente, el estado del conocimiento positivo empieza con la aplicación de los métodos modernos de la ciencia, la observación, la medición, la experimentación. Este tercer estado corresponde a la etapa considerada la más alta de la evolución humana, que surge al derribar los mitos tanto teológicos como metafísicos para transformarlos en experiencia humana como explicación de los hechos. Comte afirmaba que solo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino nuestra propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Comte propuso un sistema unitario de conocimiento científico y una teoría orgánica basada en el método baconiano. Comte, fundador de la sociología, intenta llevar al estado positivo el estudio de la humanidad colectiva, es decir, convertirlo en ciencia positiva. Muchas de las doctrinas de Comte fueron más tarde adaptadas y desarrolladas por filósofos como John Stuart Mill, quien introdujo el positivismo en Inglaterra aplicándolo a la ciencia económica. De igual forma, Herbert Spencer y el físico austriaco Ernst Mach. Corrientes y aportes. Del positivismo surgieron corrientes como el positivismo ideológico, empirocriticismo, positivismo metodológico o conceptual, positivismo analítico, positivismo sociológico, positivismo realista y neopositivismo. En la psicología se encuentran diversas escuelas que estudian al ser humano basados en el positivismo, entre ellas la cognitivo-conductual. En cuanto a los aportes del positivismo, se puede mencionar que el positivismo desmitificó la ciencia y la investigación científica, sentó las bases epistemológicas de la investigación cuantitativa, utilizado principalmente en las ciencias naturales. Influenció en políticas de desarrollo que han transformado la sociedad, así como en grandes descubrimientos que han permitido el desarrollo de la tecnología y el progreso económico de la humanidad. Uno de los mayores méritos del discurso positivista se evidenció en sus reflexiones sobre la evolución de todo el universo y en particular la sociedad humana. A finales del siglo XIX, el positivismo comenzó a manifestar sus limitaciones y a inicios del siglo XX se impulsó el desarrollo de las ciencias sociales. Una de las corrientes que enfrentó al positivismo fue la hermenéutica, la cual introdujo el método de la comprensión de los fenómenos en lugar de la explicación como lo indica el positivismo. La ciencia está en constante evolución, los conocimientos que surgen refuerzan los existentes, cada conocimiento tiene su razón de ser.